Hola chicas y chicos, bienvenido entonces a esta nueva clase de M1 llamada Análisis de Ejercicios Críticos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver ejercicios que estuvieron en el ensayo, pero solamente los más críticos, como les digo. ¿Ya? Enfocándonos sobre todo en transformaciones isométricas y área de volúmenes y teorema de Pitágoras. Pero las transformaciones isométricas, ya sea la traslación, la rotación o la simetría en la reflexión, la vamos a hacer un repaso teórico rápido, ¿ya? O sea, pero sí es necesario para que a ustedes les quede claro las cosas más importantes teóricas de esto, ¿ya? De las transformaciones isométricas. Y de todo en realidad, pues, ya, de todo lo que podamos ver en esta horita. Recuerden que yo voy a dejar subida esta clase al canal de YouTube, ¿ya? Así que ustedes para que puedan eh, comentarle a los compañeros que se perdieron la clase, por ejemplo, ¿ya? O ustedes mismos saber de que siempre van a encontrar ahí las clases grabadas o los videos grabados que hemos realizado. Y también acuérdense siempre de que estas clases, eh, los ejercicios que se vean, siempre entran en los próximos ensayos. Ya, comencemos entonces. Una rotación, chicos, siempre es una transformación isométrica, ¿ya? Que hace girar o rotar una figura o un punto alrededor de un punto fijo, ¿ya? Ese punto fijo se le llama centro de rotación, ¿ya? ¿Y por qué una transformación isométrica? Porque al rotar sigue manteniendo intacta la forma, el tamaño, la distancia y los ángulos, ¿ya? Para resolver problemas de rotación, siempre en un plano cartesiano, pero de forma rápida y de forma eficaz, lo que ustedes tienen que considerar son siempre estos tres elementos que les dejo acá arriba, ¿ya? El primero, el centro de rotación, pues, ¿ya? El centro de rotación siempre va a ser un punto fijo de referencia. Habitualmente siempre es el punto 0,0, siempre va a ser ese, 0,0. Por lo menos en la PAES se ve así. ¿Ya? El ángulo de giro, ¿qué quiere decir los ángulos de giro? Son los grados de inclinación de la rotación. ¿Ya? Por ejemplo acá, el ángulo de giro viene a ser eh, 45 grados. Este de acá. Este de acá es menos 45. Ya, después lo voy a explicar por qué. Ya, porque los ángulos de giro pueden ser positivos o negativos. Ya. Positivos, ¿por qué? Positivo es cuando son antihorarios, ¿ya? Es decir, que gira desde aquí hacia allá, en contra de la manecilla del reloj. Esos son los giros positivos, ¿ya? Entonces, por eso el ángulo positivo. Al contrario, entonces, si gira hacia allá, en el sentido de la manecilla del reloj, es un giro negativo, ¿ya? Entonces, esos son los ángulos de giro. ¿Ya? Son los grados de inclinación de la rotación. Y el sentido del giro también es importante. ¿Ya? El sentido del giro, como les decía, que puede ser antihorario, que es el positivo, ¿ya? En contra del reloj, o horario, que es el negativo y que es el a favor del reloj. Ese es el sentido, ¿ya? El ángulo es muy distinto al sentido, ¿ya? El sentido quiere decir si es antihorario positivo, si es horario es negativo. Ese es el sentido. Y el ángulo son los grados, ¿ya? Los grados de inclinación de la rotación. Eh, hay una tabla analítica acá abajito, esta de acá,
que es clave, ya, porque eh, sirve para aplicar cuando es con centro de origen, el 0,0, que se lee de esta manera. Miren, en el antihorario, acá, cuando es 0, va a ser XY, ¿ya? Cuando antihorario, cuando es 0 grados, va a ser tranquilamente, va a ser el XY, ¿ya? Al contrario del horario, que cuando es 360 grados es el XY. Cuando da el antihorario, el positivo, cuando es 90 grados, se va entonces a expresar de esa manera, como menos y, x, ¿ya? O sea que cambia de x, y a menos y, x, ¿ya? Después, en los 180 grados, fíjense que cambia solamente los signos del x, y. Sigue siendo x, y, pero solamente cambia los signos con respecto a si es 0 o 180, ¿ya? Y después en el 270 grados, recuerden que siempre estamos viendo el antihorario porque ese es por convención el más, o sea, el sentido positivo del giro. Fíjense que es como el de 90 grados, pero el negativo ahora en vez del y es el x, ¿ya? Y por último, la vuelta completa, el 360 hacia allá, recuerden, hacia allá, antihorario, vuelve entonces a la posición inicial como en 0. Entonces sigue siendo x, y, ¿ya? Vuelve a ser x, y. Eso es todo, ¿ya? Entonces hay que entender eso con lógica, ¿ya? Siempre traten de hacerlo antihorario, ¿ya? Aprenderse por último el antihorario. Si se fijan bien, el horario es todo lo contrario, es lo inverso, ¿ya? En cuanto a los grados y las formas van a ser iguales, ¿ya? Pero fíjense que es inverso a los grados. Inversamente proporcional se podría decir, ¿ya? Mientras uno aumenta, el otro va disminuyendo. ¿Qué más podemos ver acá? También las propiedades del giro. Dice que el giro es una transformación isométrica, como le había dicho, porque conserva las propiedades métricas, es decir, la forma y el tamaño. El giro conserva la distancia, conserva los ángulos y el sentido de la figura se conserva también. Luego decimos que es un movimiento directo del plano, ya, por eso es una transformación isométrica. Entonces, así como muestra esta figura en el centro, ya. Esa es la rotación, ya. Es importante que se aprendan entonces estos tres elementos: el centro de rotación, el ángulo de giro y el sentido de giro, ya, para los ejercicios. Traten de repasar eso siempre y cuando hagan ejercicios vayan practicando, porque de esa manera ustedes pueden distinguir si el giro, dependiendo del ejercicio, si es negativo o si es positivo, ya, para ver cómo tienen que aplicar la posición de las coordenadas. Eso es lo importante, ya. Vamos a la siguiente diapositiva, que ahí vamos a mostrar otra imagen más. Miren, acá se puede ver de mejor forma, para recordar rápidamente la regla analítica de un punto, por ejemplo, A como A, B, como dice ahí, ¿ya? Que dice que está situado en unos ejes de coordenadas, ¿ya? Entonces, con este plano cartesiano, nosotros podemos ver, al girar en torno al origen, que recuerden que la PA es el centro de rotación, por defecto siempre es el 0,0, ¿ya? Entonces, al girar en sentido horario, como aparece en la imagen, en el sentido positivo, entonces es importante que lo puedan visualizar, ya, las clásicas reglas fundamentales de la rotación, ya,
que sería los 90 grados, como aparece ahí, que es el punto que se transforma en menos b, a, ¿ya? Fíjense, del a, b, que es el punto inicial, al rotar 90 grados, voy a tratar de destacarlo acá. A ver, permítame un momento. Ya, está acá, ¿cierto? Está acá el punto. Entonces, al girar 90 grados hacia allá, en sentido antihorario, ¿cierto? Entonces son 90 grados positivos, ¿ya? Y aquí aparecen los 90 grados positivos, ¿ya? Forma el ángulo recto, ¿ya? Entonces, ¿cómo cambia? El B pasa a estar en la primera posición del X, ¿ya? Y además se vuelve negativo, ¿ya? Y el A pasa a donde estaba el I, ¿ya? O sea, se intercambian, pero queda como negativo, ¿ya? Al girar 90 grados. Pero ¿qué pasa si giramos 180 grados? De aquí hasta acá. Entonces, el A, B, que era positivo, se transforma en negativo, pero sigue en la misma posición. Menos A, menos B. Ya, y ahora, si el giro antihorario nos dice que son 270 grados, entonces, fíjense, la contraparte era 90, ¿cierto? 90 era menos B, A, entonces te va a ser B, menos A, ¿ya? Entonces, la misma posición del 90 grados, pero el negativo ahora está en los verticales, ya en el eje de las ordenadas. ¿Por qué? Porque está debajo, ya está hacia abajo. ¿De qué cosa? Del centro de origen. Entonces, si está de forma vertical hacia abajo, es negativo. Si está de forma vertical hacia arriba, siempre va a ser positivo. Positivo, ¿ya? Si está de forma vertical hacia abajo, va a ser negativo el I. Negativo, ¿ya? El segundo, al final, el segundo componente. Entonces, para verlo de esa manera, lo mismo con el eje X. El eje X, que es el eje horizontal, que les decía yo, si está hacia la izquierda, desde el centro hacia la izquierda, siempre va a ser negativo, negativo. Y si está hacia la derecha, en los cuadrantes que están a la derecha, ¿ya? Entonces va a ser positivo y positivo, ¿ya? Es súper importante verlo con la lógica, ¿ya? Por eso quise que vieran este tipo de como de plano cartesiano graficado bien el tema de la rotación, ¿ya? No solamente en letras, ¿ya? Esto mismo que les expliqué es lo que está acá arriba, ¿ya? Entonces, resumidamente, el giro de 90 grados va a intercambiar las posiciones y altera solamente el signo de la primera coordenada. El 180 grados mantiene las posiciones igual que el original, solamente que invierte los signos de ambas coordenadas. El giro de 270 grados intercambia las posiciones y altera el signo, pero de la segunda coordenada, es decir, el de las ejes de la ordenada, ya, el menos A. Y un giro de 360 grados es una vuelta completa, por lo tanto devuelve el punto exactamente a su lugar de inicio, ya. Entonces igual queda como A, B. Eso es a grandes rasgos, chicos, ya. Entonces este formulario como visual va a resume de forma exacta al final las reglas operacionales que se deben de aplicar directamente en la prueba o en el ensayo, para evitar que ustedes se vayan a demorar dibujando el plano cartesiano, ¿ya? Ustedes tienen que tener este formulario visual como en la mente, ¿ya?
al momento de cuando le aparezcan ejercicios de rotación, ¿ya? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que memoricen las dos reglas más preguntadas en la PAES, lo que he visto yo con mi experiencia. Ya, las dos reglas más preguntadas, que son la del 90, esa, que es la que se invierte en las coordenadas y queda negativo en la primera coordenada. Y la del 180 igual, la preguntan harto. Ya, que solamente eh, que ambas coordenadas se conservan, pero solamente que cambian el signo de cada una. Ya, y con eso ya pueden resolver más del 80% de los problemas de rotación, chicos, ya en segundos. Disculpe que hable así, pero estoy súper enfermo igual. Ya, pero continuemos. En geometría, en el plano cartesiano, una simetría axial o una reflexión respecto a un eje siempre es una transformación isométrica, ¿ya? En la cual cada punto de una figura se mapea a otro punto, se le llama equidistante, ¿ya? Al otro de una recta fija llamada eje de simetría, ¿ya? Entonces, para resolver este tipo de ejercicio de forma como eficaz, ya en la M1, tienen que tener presente varias cositas, ¿ya? Primero, la distancia, perpendicular, ¿ya? Porque todo punto perpendicular, quiere decir que todo punto original y su punto simétrico se encuentran a exactamente la misma distancia perpendicular del eje de simetría. Eso quiere decir que esta es la distancia perpendicular. Acá está el eje de simetría, ¿cierto? Pensemos que es como un espejo. Entonces, esta distancia va a ser la misma que esta distancia, ¿ya? O sea que si acá hay 3 metros, acá también hay 3 metros. Eso quiere decir, ¿ya? Eso es lo que trato de explicar cuando dice que todo punto que sea, por ejemplo, el original, ya sea, por ejemplo, el original, va a estar a la misma distancia de su punto simétrico de este, ¿ya? Va a estar a la misma distancia, exactamente a la misma distancia, eh, perpendicular, ¿cierto? Al eje de simetría. Este es el eje de simetría. Ese es el eje de simetría, ¿ya? Eh, ¿Qué más hablarle de esto? Bueno, esta es la simetría axial entre puntos, ya como aparece acá en esta animación, ya. Eh, entonces, nosotros lo podemos ver como simetría axial entre puntos y también lo podemos ver como de figura, ¿cierto? Como de figura plana. Simetría axial entre figuras. Una vez que hemos visto la simetría axial entre puntos, para realizarla con figuras se hace de la misma manera, ¿ya? Entonces, ojo con eso. La simetría es una reflexión, ¿ya? Pero respecto a qué cosa, a un eje, ¿ya? Por eso tiene que haber un eje de simetría, ¿ya? Siempre piensen como en un espejo o en un reflejo de un lago, de una laguna, ¿ya? Eh, Respecto, por ejemplo, al eje X o al eje de la abscisa, eh, con respecto a la reflexión, les digo yo, que son los casos más comunes, siempre pasa que la coordenada X se mantiene igual y la coordenada Y es la que cambia. Es decir, eh, voy a poner acá, respecto al eje X, entonces el X, Y, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar solamente el Y. Pero ¿en qué cambia? En que va a quedar negativa, ¿ya?
a escribir un poquito mejor acá. Si se dan cuenta, yo lo voy a explicar bien esto. Aquí voy a poner ay, disculpen. Voy a poner acá. No me quiere pescar este color. Menos. Ya, pero hagámoslo de nuevo. Sería del X, y en una simetría. Pero respecto al eje X, eso quiere decir que respecto a este eje, si yo tengo, por ejemplo, no sé, pues tengo un punto acá, ya, el punto va a estar acá, X, Y. Entonces, si yo hago una reflexión respecto al eje X, eso quiere decir que va a aparecer por acá, a la misma distancia. Recuerden, esta distancia que está acá a la distancia que está acá es respecto al eje X, ¿ya? Entonces como que se doblase hacia abajo. ¿Qué pasa? Que ¿cómo va a quedar? Va a seguir siendo el X positivo, pero el Y va a ser negativo. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿ya? Cuando es respecto al eje X, ¿ya? Al eje de la abscisa. Ahora, si fuese respecto al eje Y, al eje vertical, entonces esta distancia que está para acá es la misma distancia que está para acá, ¿ya? Y aquí le voy a poner prima, aquí le voy a poner 2 primas. Entonces, ¿cómo quedaría? Fíjense, entonces el X va a quedar negativo y el Y va a quedar positivo. ¿Y por qué el Y queda positivo? Porque está arriba. ¿De qué cosa? Del centro de origen, ¿ya? Que el centro de origen es 0,0, ¿ya? Entonces, por eso, cuando le dicen la reflexión respecto al eje o al centro de origen, pero respecto al eje Y, entonces va a cambiar de XY, va a cambiar a menos X, Y, ¿ya? Y si le dice respecto al origen, el origen que es 0,0, entonces lo que pasa aquí cuando le dicen respecto al origen, lo voy a escribir acá, respecto al origen, que es el 0,0, entonces, ¿qué pasa? Que el X, Y, el X, Y normal, lo único que va a pasar cuando le digan respecto al origen es que va a cambiar su signo, los dos signos, ¿ya? O sea, los dos van a quedar negativos. O sea, de X, Y, lo voy a escribir mejor acá, queda como menos X, menos Y. Eso es lo que le quiero explicar, ¿ya? Queda como menos X, menos Y. Cuando le digan respecto al origen, solamente cambian los signos de las dos coordenadas, obviamente. Cuando le digan respecto al eje X, entonces el que va a cambiar el signo va a ser el de la coordenada Y. Y cuando le digan respecto al eje Y, entonces va a cambiar el de la coordenada X, del signo, ¿ya? Es como todo lo contrario. Es como un juego de palabras, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes lo hayan podido entender acá, ¿ya? Porque le van a decir, hacer una rotación respecto a qué eje o respecto al origen, ¿ya? Y ahí ustedes van a tener que cambiar los signos de porque son los signos, ¿no? Fíjense que no cambian las posiciones de las coordenadas, sino que cambian los signos solamente, ¿ya? Dependiendo de qué, del eje X, del eje Y y del origen. Esas tres, ¿ya? Vayan anotando por favor, chicos, porque estos apuntes son cruciales para después cuando veamos ejercicio. Vamos a seguir viendo ejercicio. Todos estos meses que quedan de aquí a noviembre tenemos que seguir viendo ejercicios de transformación isométrica, ya, y de todo lo que hemos estado viendo. Ya, no se queda solamente en el enseño que dieron ustedes. Eso fue como una introducción nueva, ya. Ya, continuemos entonces.
Ya chicos, en la traslación eh, es tan simple como el mover de una posición hacia otra, o de una ubicación hacia otra, ya sea una figura plana o un punto, ¿ya? O una recta, o a un segmento, ¿ya? Entonces, en geometría y en el plano cartesiano, recuerden, plano cartesiano que teníamos, eje X, el eje, también llamado de la abscisa, el eje horizontal, ¿cierto? Entonces, todo lo que se mueve en el eje de las abscisas es horizontal, lado derecho, lado izquierdo, ¿ya? Y el eje vertical, que es el eje de las Y, o el eje de las ordenadas, también se le llama, ¿ya? Que se mueve de forma vertical, es decir, para arriba y para abajo. Entonces, fíjense ustedes que un vector de traslación, que se le puede llamar T, se va a componer de A y de B. A vendría a estar primero, que es la posición donde las coordenadas son del eje de las X, ¿ya? Es decir, si el vector se va a mover hacia la derecha, va a ser positivo, ¿ya? Si se mueve a la derecha. Si se mueve el vector hacia la izquierda, va a ser negativo, ¿ya? ¿Qué va a ser negativo? Acá. El valor que tome el A, ¿ya? Si se mueve hacia la izquierda, entonces va a ser negativo. Si se mueve a la derecha, va a ser positivo, ¿ya? Y B viene a representar el desplazamiento vertical, ¿ya? Hacia arriba va a ser positivo. Recuerden que el vertical es el Y, ¿ya? Entonces acá estamos diciendo que el A y el B va a ser el de traslación. El A se mueve de forma horizontal, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Y el B es el cuando se mueve de forma vertical, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, ¿ya? Repasando esta teoría, entonces podemos decir que para trasladar un punto cualquiera, ¿ya? Es decir, un punto X, Y, punto cualquiera, ¿ya? Utilizando qué cosa? El vector T, ¿ya? El vector T que dijimos que era A, B. Simplemente lo que van a hacer ustedes es sumar los componentes, las componentes respectivas, ¿cierto? ¿Qué se va a sumar? Para encontrar la nueva posición del punto P, que le vamos a llamar P', porque va a estar en una ubicación distinta, ¿cierto? Porque lo va a impulsar el vector de traslación, ya como aparece en la imagen central, ya que se mueve, ya se cambia de ubicación gracias al vector de traslación. Entonces, le vamos a llamar a esta ubicación final, ¿ya? O a esta nueva coordenada, le vamos a llamar P', ¿ya? Si es A, A', y así. Entonces, se van a sumar los componentes respectivos. Es decir, el X más el A, que vendría a ser el del factor de traslación, el vector de traslación, perdón, y el Y más el B. Así de simple, nosotros encontramos entonces la nueva ubicación, sumando a cada componente respectivamente el componente del vector de traslación, ¿ya? Entonces, vamos a ver el primer ejercicio del ensayo. Tenía este tipo de materia, ya que era de transformación isométrica, específicamente traslación, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver ahora en el primer ejercicio. Vamos a comenzar entonces con la resolución de ejercicios del ensayo pasado que tuvieron ustedes de M1. Recuerden siempre de que
los ejercicios que yo haga acá en estas clases, siempre ustedes lo tienen que ir tomando apuntes en su cuaderno, ir anotando el paso a paso para no perderse, ¿ya? Por eso yo siempre lo hago paso a paso, porque ustedes están recordando, repasando o en algunos casos aprendiendo recién a cómo se hacen o se realizan estos ejercicios. Entonces por eso yo hago el paso a paso. Si ustedes ya saben hacer los ejercicios, ya después pueden saltarse algunos pasos, pero lo ideal es que sean rápidos por un lado, pero eficaces. O sea, no sirve equivocarse en algún signo y después que tengan todo malo el ejercicio, ¿ya? Entonces lo importante acá es que ustedes puedan aprovechar estos videos de las clases, que también se las voy a subir al canal de YouTube, ¿ya? Que esa es otra herramienta que tenemos exclusiva acá en el canal de matemática. Y además de eso, que puedan ver las clases pasadas también, los videos que yo les subo y que se van quedando registrando acá de las clases online. Y además de eso, ocupar la herramienta que tenemos, que es el WhatsApp de M1, porque ahí es donde ustedes tienen que hacer las preguntas. Si ustedes logran formar el hábito de estudiar, de poder investigar ustedes mismos el temario y ver en qué contenido están más descendidos, es decir, en qué contenido están más débiles, cuál les cuesta más, qué temas les cuesta más. Por ejemplo, inecuaciones, o porcentaje, o logaritmo, o sistema de ecuaciones. Entonces ustedes ir anotando eso. Ahora, eso es una buena tarea que ustedes pueden realizar esta semana, ir anotando en base al temario de la M1 cuáles son los contenidos que más ustedes necesitan reforzar, ya sea porque no se acuerdan o porque quizás nunca lo han visto también, o no saben cómo abordarlo, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes en la próxima clase presencial o bien en el grupo de WhatsApp, que sería lo ideal, en el canal del grupo de WhatsApp de M1, ustedes pongan si es que en la próxima clase podemos reforzar tal y tal contenido, ¿ya? Es muy importante que ustedes puedan hacer eso, porque yo de esa manera puedo reprogramar la planificación anual que tengo para poder darle énfasis a los contenidos más descendidos, ¿ya? A poder nivelar bien todos los contenidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 4 ejes principales. Y quiero hacer una pausa, obviamente, antes de empezar esta resolución de ejercicios, porque es importante lo que les comento, porque tenemos 4 ejes temáticos y ya vamos en el tercero. Ya, entonces nos queda uno más, que es probabilidad y estadística. Y luego al repasar esos 4 ejes, nosotros vamos a hacer ejercicios combinando estos ejes temáticos, ¿ya? Entonces para llegar a eso, ustedes tienen que tener una agilidad suficiente para no demorarse más de 2 minutos en cada ejercicio, ya que son 65 ejercicios. Entonces me acuerdo yo otros años que los estudiantes, si no se hacen el hábito, no logran ni siquiera terminar el ensayo, ¿ya? Entonces eso es lo que ustedes tienen que ir batallando. Tienen que batallar primero con ustedes mismos. Ustedes mismos son su propio enemigo y su competencia, no el compañero de al lado. Ustedes tienen que llevar la iniciativa en cuanto a practicar como que fuese jugar a fútbol, o a tocar guitarra, o manejar un vehículo. Todo es práctica. En matemáticas todo es práctica. Si ustedes están realizando los ejercicios durante la ejecución de los desarrollos del ejercicio, van a emerger las dudas, las consultas que ustedes tengan. Entonces de esa manera ustedes me las tienen que hacer llegar por el canal de WhatsApp, y así
de eso vamos abarcando nosotros. Vamos abarcando contenido que al final le va a servir para todos, para más de algunos. Una de las preguntas que ustedes pueden tener, aunque sea muy básica, sirve para dejarla como en la palestra o difundirla ahí en el canal que tenemos de grupo de WhatsApp. ¿Para qué? Para que yo poder responderle a ustedes y que todos así puedan ver esa respuesta. Y más encima queda registrada en el canal de YouTube que tienen ustedes, que es la otra herramienta que tienen. Entonces, aprovechen esta oportunidad porque son herramientas que les sirven a ustedes para dar una mejor prueba, ¿ya? Yo pongo a disposición eso. Quizás otros profesores ni siquiera tienen eso. No tienen un canal de YouTube, no tienen un grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces aprovechen esas herramientas que les estoy brindando porque las clases son hasta la primera semana de noviembre. Y luego de eso no hay más, ¿ya? Entonces, eh, pongámonos las pilas ahora que pueden. Eh, Les quedan todavía algunos meses. Yo sé que pueden mejorar mucho cada uno de ustedes, pero está en la iniciativa que ustedes tengan y en la buena comunicación en cuanto a que se acerquen, a que pregunten más y sobre todo a que digan, profesor, esto es lo que me falta a mí. Yo analicé el temario y, y aunque sea una lista gigante, ustedes me la hagan llegar. Y de esa manera puedo dar una enseñanza más personalizada también y puedo llegar más a ustedes, pues. Es la única manera, porque si no yo fácilmente podría pasar una materia nomás y el que aprendió aprendió y el que no quedó atrás y esa no es la idea, ¿ya? La idea por lo menos es que ustedes puedan entender las materias y puedan ir agilizando el desarrollo de estos ejercicios, ¿ya? Mientras más rápido sean, más eficaces, eh, más tiempo les va a quedar para después revisar y encontrar los errores que hayan podido cometer. Pero no sirve nada de ser rápido si todos lo hacen también sino mal, ya. Por eso es importante hacer paso a paso los ejercicios, por lo menos yo que les estoy enseñando, y después ustedes ya cuando dominen, cuando tengan el training, el timing para poder resolver rápido los ejercicios, ya con eso ya pueden eh, quizás saltarse algunos pasos, hacerlos mental, de forma mental, ¿ya? Cuando uno domina, ya puede hacer eso. Vamos entonces a revisar el primer ejercicio que apareció en el ensayo. Vamos a revisar entonces el primer ejercicio del ensayo pasado. Entonces dice, al punto 6, menos 4 se le aplica una traslación obteniendo el punto 12, menos 8. Si el punto 3, menos 3,5 se le aplica la misma traslación, entonces se obtiene el punto. Y entonces sabemos que el punto inicial es 6, menos 4, ¿ya? Es 6, menos 4. Y el punto final es 12, menos 8. Entonces, para encontrar cuánto se desplazó en el eje X y en el eje Y, nosotros restamos las coordenadas del punto final menos el punto inicial. O sea que el desplazamiento, por ejemplo, en el eje X, ¿ya? De A va a ser 12 menos 6, ¿ya? Siempre el final menos el inicial, ¿ya? Eso nos da 6 positivo. Y el del I, con respecto a B, va a ser menos 8, ¿cierto? Menos 8 menos 4, ¿ya? Eso es lo mismo que decir menos 8, menos por menos, más 4. Y como son distintos signos, se restan, quedando entonces como menos 4. Menos 4. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el vector de traslación, que se puede designar como t, ¿cierto? El vector de traslación va a ser 6, menos 4.
6, menos 4. ¿Ya? O sea, esto significa entonces que a cualquier coordenada x se le suman 6 unidades y a cualquier coordenada y se le restan menos, se le restan 4 unidades. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahora que nos pide el enunciado, dice que nos pide aplicar esta misma relación, pero al punto menos 3,5. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la nueva coordenada? Entonces, voy a poner acá, nueva coordenada. La nueva coordenada para el eje, para el X, va a ser el menos 3, ¿cierto? El menos 3, fíjense acá, eh, más el 6, ¿ya? Del vector de relación. Y eso es igual a 3 positivo. Vamos a ver para el I entonces. Para el I vendría a ser el 5, ¿cierto? De acá, más el I del vector de relación, que vendría a ser menos 4. Por eso lo pongo en paréntesis, ¿ya? Luego sabemos que más por menos es menos, por lo tanto quedaría como 5 menos 4, y 5 menos 4 nos da 1 positivo. ¿Ya? Tenemos entonces la nueva coordenada de x y de y. Entonces la nueva coordenada de x y y, o el punto resultante también se le llama, va a ser entonces el punto 3,1. ¿Ya? Lo que corresponde entonces a la alternativa D. Alternativa D era la respuesta correcta de la pregunta número 1. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan que calcular un vector de traslación a partir de dos puntos, recuerden siempre la regla clásica que ustedes tienen que aplicar. La coordenada final, voy a escribir acá, la coordenada final, ¿cierto? Menos la coordenada, aunque me demore, lo voy a dejar bien escrito acá, inicial. Inicial. Entonces, la coordenada final menos la coordenada inicial es la que vamos a ocupar entonces para calcular un vector de traslación a partir de dos puntos, ¿ya? La coordenada final menos la coordenada inicial. De esa manera nosotros encontramos el vector de traslación, ¿ya? Y acuérdense siempre de respetar los signos al operar con números negativos, como ocurrió por ejemplo con eh, el menos 8 menos 4, ¿ya? Porque un error al final de signo es la trampa más común que tiene la PAES para este tipo de preguntas. ¿Ya? Vamos al ejercicio 2. Ya, dice, dados el vector v igual a m,2 y el vector u 3,4, ¿cuál de los siguientes números puede ser el valor de m para que la longitud del vector v sea el doble de la longitud del vector u? Ya, entonces, siempre en geometría analítica o vectorial, la longitud o el módulo, la longitud del módulo de un vector se calcula utilizando el teorema de Pitágoras, siempre, ¿ya? Siempre cuando ustedes le digan longitud, ¿ya? O el módulo, cuando le digan longitud, entonces se va a calcular usando el teorema de Pitágoras. Por eso lo puse en el inicio de esta clase. ¿Ya? Entonces, si tenemos un vector v, que es, por ejemplo, x, y, tenemos vector v. Su longitud va a ser, o se va a denotar como así, como v o v ahí. Y se va a definir siempre mediante la fórmula x cuadrado más
y al cuadrado. ¿Ya? Como el teorema de Pitágoras. ¿Ya? ¿Por qué se pone así como doble valor absoluto? Es porque es una distancia, una longitud. Por eso siempre va a ser positivo. ¿Ya? Eso es importante saberlo. Eh, entonces, esta magnitud va a representar la distancia geométrica desde el origen, o sea, del 0,0 hasta el punto de término del vector, el punto terminal del vector. Ya, entonces, para resolver problemas donde se comparan, por ejemplo, longitudes entre vectores, siempre hay que aplicar esta fórmula, esta fórmula, ya, de manera correcta y directa para resolver la ecuación resultante. Entonces, en este ejercicio, ¿qué tenemos? Bueno, nosotros vemos la alternativa, todas están como con raíz de, excepto la e, que es que aparece como nulo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Utilicemos la fórmula, ¿ya? Eh, Sabemos en esta que el vector v, el vector eh, v es m,2, ¿cierto? Y el u es 3,4. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a sacar con el con la fórmula del módulo, pero con los componentes del vector u. Ya, entonces sabemos que u es 3,4. Por lo tanto, vamos a poner como u. Vamos a seguir los mismos pasos, ¿ya? Entonces sería 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. ¿Ya? Si yo sumo 16 más 9, eso me da raíz de 25. Y raíz de 25 nosotros sabemos que es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 nos da 25. Así que ahí tenemos sacado la longitud del módulo, ¿ya? Ahora lo que tenemos que hacer, o lo que el problema nos indica, es que la longitud de v, del vector v, debe ser el doble de la longitud de u, ¿ya? Ya, entonces la longitud de v tiene que ser igual al el doble o 2 por u, ¿ya? Eso es lo que nos está indicando el problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros acá? Sustituir los valores. Pues, sustituir el valor del módulo que encontramos de 5, ya que era el u, ¿ya? Entonces sería 2 por 5. Así de fácil, y así sacamos el módulo de v, que sería 2 por 5, sería 10. Listo. Y ahora lo que podemos hacer nosotros es eh, igualarlo con la fórmula de longitud. Entonces, porque sabemos qué cosa. Sabemos que v, el vector v es este. Dice que es el vector v es igual a m,2, ¿cierto? Por lo tanto, el módulo, ¿cuál vendría a ser? Es raíz de m al cuadrado más la raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Eso sabemos que es 4. Entonces sería raíz de m al cuadrado más 4. ¿Ya? Eso vendría a ser por ese lado. Y si nosotros igualamos esto a 10, que era lo que nos dio acá, entonces decimos que, lo voy a poner entre paréntesis, o sea, a ver, vamos a hacer el paso a paso mejor. Vamos a decir que el raíz de m al cuadrado más 4 es igual a 10. Ya. Es igual a 10, ¿cierto? M al cuadrado más 4 es igual a 10. Este de acá lo, eh, lo igualé con el valor que me había dado acá, de 10. Ya. Y ahora resuelvo. Eh,
Ojo, ojo chicos. Lo que vamos a hacer acá es elevar a ambos lados de la ecuación, elevarlo al cuadrado. ¿Para qué? Para poder sacar la raíz cuadrada, ¿ya? Es por eso que se hace, ¿ya? Entonces quedaría como si yo hiciera el paso a paso, que ustedes no es necesario que lo hagan, pero yo voy a hacer el paso a paso, sería m al cuadrado más 4, ¿cierto? Más 4, y todo esto está elevado al cuadrado, igual a 10 al cuadrado. 10 al cuadrado sabemos que es 100, ¿cierto? Y acá esta raíz se va con eso. Era para que lo vean solamente, ¿ya? Entonces quedaría como m al cuadrado más 4. Después dejamos solo en m al cuadrado, y eso igual a 100 menos 4. Continúo acá y me queda el m al cuadrado igual a 96. Ahí me queda el m cuadrado igual a 96, ¿ya? Si nosotros, ojo, aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, ¿cierto? Lo mismo que hice en el otro. Entonces, la raíz del m cuadrado, este se me va con ese, y aquí me quedaría solamente raíz de 96. M es igual a raíz de 96, ¿ya? Entonces, nosotros revisamos nuevamente el... Revisamos la alternativa, y la alternativa correcta para esto entonces vendría a ser la alternativa A, raíz de 96. ¿Ya? Así se resolvía este ejercicio. Pero ¿qué había que saber? Había que saber que se utiliza para resolver, para encontrar acá la longitud, que era m. Para encontrar la longitud teníamos que utilizar Pitágoras, ¿ya? O aprenderse la fórmula del módulo, ¿no? ¿Ya? Eh, y también recuerden que siempre que trabajen con módulos o longitudes de vectores, recuerden que la raíz cuadrada se elimina fácilmente elevando siempre al cuadrado toda la ecuación. ¿Ya? Eso es, o es como decir la operación contraria a la raíz, vendría a ser de la raíz cuadrada, vendría a ser elevado al cuadrado. De la raíz cúbica, elevado al cubo. Y así. ¿Ya? Así que ojo con eso. Al sumar y al restar también los términos independientes. Antes de despejar, hay que tener harto cuidado con varias variables en realidad. ¿Ya? Pero si ustedes realizan bien el ejercicio, van a encontrar la alternativa. Vamos por el otro ejercicio. Sean los puntos M y P de coordenadas 2,13 y 5,P respectivamente, con P en el cuarto cuadrante. Si la distancia entre estos puntos es 7 unidades, entonces el valor de P es... Ya, entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo acá? La distancia, dice. Si la distancia entre estos puntos. ¿Qué puntos? M y P, ¿cierto? M y P de coordenadas 2,3 y 5, P respectivamente. Entonces tenemos M 2,3, P 5, P. Y sabemos que P está en el cuarto cuadrante. Ya. A explicarle algo primero, ¿ya? Que, que tienen que recordar, ¿ya? Cómo se distribuyen los signos en el plano cartesiano según los cuadrantes, ¿ya? Recuerden siempre, en el primer cuadrante, en el primer cuadrante, ya voy a poner cuadro A, en el primer cuadrante siempre van a ser positivo y positivo, ¿ya? Es como la regla de los signos, pero que se la aprendan igual, ¿ya? Entonces, en el primer cuadrante, ¿ya? Voy a poner acá chiquitito, primer cuadrante, siempre es positivo, positivo y positivo, ¿ya? Tanto el X como el Y y el X. En el segundo cuadrante, va a ser negativo y positivo,
¿Ya? ¿Qué quiere decir? Segundo cuadrante, negativo y positivo. Tercer cuadrante, tercer cuadrante. Estos siempre son lo contrario al primer cuadrante, es decir, los dos son negativos. Acá son los dos negativos. Este es el tercer cuadrante. Y este es el cuarto cuadrante, entonces que cuarto cuadrante que va a ser positivo, el eje de la X positivo y el eje de la Y va a ser negativo porque va hacia abajo. Negativo. Ya. O sea que la sisa es positiva y la ordenada es negativa. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a plantear la fórmula de distancia entre los puntos, entre el punto M, que es 2,3, y el punto P, que es 5,P. Ya, entonces, lo que voy a decir yo es distancia igual a... Se aplica el teorema de Pitágoras generalizado, se llama, ¿ya? Por si acaso. Entonces, es el 5 menos el 2 y eso al cuadrado, más el p menos el 3 p menos el 3 al cuadrado. ¿Ya? Eso nos va a dar la distancia entre los puntos M y el punto P. Ya, pero acá sabemos algo, que dice que la distancia entre estos puntos es 7 unidades. Si entonces la distancia son 7, entonces voy a poner yo 7 acá. Voy a reemplazar la distancia por 7. Entonces 7 va a ser igual a 5 menos 2 es 3, ¿cierto? Y 3 al cuadrado es 9. Después tenemos más el p menos 3 al cuadrado. Eh, ya, acá lo que tenemos que hacer entonces es elevar el cuadrado a ambos términos, ¿ya? ¿Para qué? Para poder sacar la raíz, ¿ya? Lo mismo que hicimos con el anterior ejercicio. Entonces, yo esto de acá lo voy a elevar al cuadrado. Hago lo contrario de la raíz, ¿ya? Entonces, este me queda como... Ay, perdón. Me queda elevado al cuadrado. Entonces me quedaría 7 al cuadrado igual a... eh, y la raíz de... Esta raíz se va con el cuadrado, ¿cierto? Porque está elevado al cuadrado. Es como que hice la cuadrado acá y esto lo dejará así. Ya. Me voy a ahorrar espacio y tiempo, por eso se elimina. Entonces me quedaría como 9 más p menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Espero que se vaya entendiendo. Entonces 7,7 al cuadrado, 7 por 7 es 49. Entonces me queda 49, que es igual a 9 más p menos 3 al cuadrado. Pero ¿qué es lo que es p menos 3 al cuadrado? Es un cuadrado de binomio, ¿cierto? Entonces hay que despejar ese cuadrado de binomio. ¿Cómo lo despejamos? Ya. Pasamos el 9 al otro lado de la ecuación. Si es positivo lo pasamos restando, ¿cierto? Entonces aquí me queda como menos 9. 49 menos 9 igual a p menos 3 al cuadrado. Acá me queda 40, ¿cierto? Y aquí me queda p menos 3 al cuadrado. Pero ¿qué pasa acá? Si nosotros aplicamos raíz cuadrada a esto, ¿cierto? Siguiendo la lógica que hemos hecho, si aplicamos raíz cuadrada, esto de acá, ay, perdón, aplicando raíz cuadrada, quedaría algo así, quedaría raíz de 40 y esto quedaría raíz de esto, para que se vaya esa con la raíz, ¿cierto? Entonces me quedaría como p menos 3, pero acá raíz de 40. Entonces esa raíz de 40 es más menos porque no se sabe si es positiva o es negativa. ¿Ya?
¿Qué se puede hacer en este caso? Porque siempre tenemos que ir viendo la alternativa, ¿ya? Y tenemos que acá dejar despejar la incógnita que es P. Por lo tanto, voy a continuar acá y voy a simplificar el radical. ¿Cuál es el radical? La raíz de 40, ¿ya? Descomponiéndola, obviamente, en dos números, ¿ya? Entonces voy a decir raíz de 4 por 10, porque 4 por 10 me da 40, ¿ya? Eso va a ser igual a 4 por 10. Voy a poner acá menos 3, ¿cierto? Pero fíjense, 4 por 10, si yo retiro este 4 de la raíz, lo saco hacia afuera, me queda como 2, 2 raíz de 10, ¿ya? 2 raíz de 10. Recuerden que es más menos. Y eso va a ser igual a P menos 3, ¿ya? Y entonces para despejar la incógnita acá, voy a dejar entonces como 2 raíz de 10 más 3, y eso va a ser igual a P, ¿ya? Este es más menos, ¿ya? Eh, Así que entonces eso nos va a entregar los posibles valores de P, ¿ya? ¿Por qué? Porque P podría ser P1, podría ser, si que este fuera más, entonces sería 3 más 2 raíz de 10, ¿verdad? Y para el P2 sería 3 menos 2 raíz de 10, ¿ya? Pero fíjense bien acá, ya tenemos estos dos posibles valores para P, ¿cierto? Pero nos tenemos que fijar que en el enunciado nos indica explícitamente que el punto P, el 5, este de acá, 5, P, se encuentra en el cuarto cuadrante, en el cuarto, ¿ya? ¿Y qué les dije yo recién cuando hablé del cuarto cuadrante? Como vimos recién en la teoría, en el cuarto cuadrante la coordenada I, en este caso que es P, ¿cierto? Porque acá fíjense, está X, Y, ¿cierto? Entonces cuando hablo de la coordenada Y, es la segunda coordenada, la de la derecha. Entonces, en este caso ¿qué es lo que es? P, ¿cierto? Eh, en este caso, si está en el cuarto cuadrante, debe ser negativa. No la noté acá, miren. Entonces aquí era más y menos. Debe ser negativa, ¿cierto? Ya. Entonces, si evaluamos, por ejemplo, este de acá, el P1, ¿ya? Como el, el P1 es igual a 3 más 2 raíz de 10. Ya. La raíz de 10 es mayor que 3. Entonces, como raíz de 10 es mayor que 3, esta suma va a resultar ser un número positivo, ¿cierto? Va a ser un número positivo, este de acá, ¿ya? Y si nosotros vamos a ver el P2, que vendría a ser 3 menos 2 raíz de 10, como el 2 raíz de 10 eh, es igual aproximadamente ¿cuánto será? A ver, raíz de 10 es aproximadamente, esto es como raíz de 40. Esto sería como raíz de 40. ¿Por qué? Porque si lo sacamos, a ver, voy a ver, si nosotros hacemos como
el ejercicio de decir el raíz de 10 eh, nos debiese dar un poquito más que 3, ¿cierto? Porque 3 por 3 da 9. Entonces es un poquito más de 3, como dijimos acá, ¿cierto? Y eso multiplicado por 2 sería como... eh, sería como 6 y algo, ¿cierto? Eh, y al restarlo con 3 daría eh, menos 3, y algo, ¿ya? Así que lo quedaría entonces como negativo. Quedaría como negativo el resultado, el P. Así que ese sí cumpliría con la condición que nos está diciendo que pertenece al cuarto cuadrante. Porque el cuarto cuadrante nos dicen que P es negativo, ¿ya? Y en el P1 no nos da negativo, el valor nos da positivo. Así que en el P2 es el que corresponde. Entonces sería esta la alternativa correcta. Esta. 3 menos 2 raíz de 10. 3 menos 2 raíz de 10. ¿Ya? Entonces sería la alternativa A la correcta. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer, a evaluar. ¿Ya? Recuerden siempre las restricciones de los cuadrantes también. ¿Ya? Porque muchas veces al resolver las ecuaciones, sobre todo con raíces cuadradas, se obtienen siempre dos opciones, una positiva y una negativa. Y siempre el enunciado les va a dar a ustedes la pista clave, ¿ya? Como el cuarto cuadrante, en este caso, o ordenada negativa, para descartar al final de inmediato una de las dos soluciones, sin dudar, chicos, ¿ya? Así que esta clase la voy a dejar hasta acá, M1. Espero que tengamos más clases presenciales para poder ir haciendo ejercicio, ir practicando, ir explicándoles de forma presencial, que para mí también es mucho mejor que estar explicando así, ¿ya? Y escriban más por los canales porque tienen de comunicación, ¿ya? Y veanlo, el canal de YouTube también, que tiene pocas visitas, entonces ustedes tienen que ver esas clases que fueron grabadas, porque ahí estaban, por ejemplo, todos estos ejercicios que le entraron en el ensayo. Y si hubiesen tenido dudas, me hubieran preguntado y yo lo hubiera aclarado, ¿eh? Entonces ustedes vayan a investigar bien, eh, creen el hábito de realizar los ejercicios y eso les va a ayudar al final para el momento de la prueba M1. Ya, chicos, que estén muy bien. Ya 68 minutos la duración de la clase, nos pasamos, pero vale la pena. Ya, que estén muy bien, cuídense. Y pongan presente, por favor, en el... Acuérdense de poner todos presentes los que se conectaron más tarde. En el grupo M1 pongan su nombre completo presente. Sigamos con este ejercicio que también tengo que comentar, ¿ya? Porque era el ejercicio 12 y dice, en la figura adjunta se representa un trapecio rectángulo de área 0,76 metros cuadrados. Ya. Recuerden entonces, para recordar la fórmula clave de área para un trapecio rectángulo, es área, escribirla acá, para que tomen ustedes apunte. Recuerden que estos ejercicios que ustedes vieron también los van a ver en el próximo ensayo. Así que por eso estamos haciendo también la revisión de los ejercicios que más se equivocaron, ¿ya? Si ustedes tienen sus dudas, también mándenme por WhatsApp para que los revise, para hacer un video o para revisarlo en la pizarra, ya en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, dice, sería la base, la B mayúscula, es la base mayor, ¿ya?
más la base menor, que es la B minúscula, y todo eso multiplicado por la altura. La altura está siempre acá, que es lo mismo de forma paralela, esta de acá, ¿ya? Esta es la altura, ¿ya? Entonces, esta vendría a ser la altura. Y todo eso dividido en 2, ¿ya? La suma entonces de las bases multiplicado por la altura dividido en 2. ¿Ya? Ahora nosotros lo que debemos hacer es sustituir los valores, ¿ya? Porque el área del trapecio ya se nos está dando ya, que era 0,76. Entonces 0,76 va a ser igual a la base más grande, que es 1,3, más la base más pequeña, que es 0,6, todo esto en paréntesis, y multiplicado por h, que es la altura, que es la que no sabemos, y dividido en 2. Entonces nos queda una ecuación de primer grado, ¿ya? Eh, tenemos que encontrar la incógnita que vendría a ser nuestra altura, ¿ya? Entonces lo primero que nosotros tenemos que resolver es lo que está dentro del paréntesis. Así que sumamos las bases con harto cuidado para no equivocarnos con los decimales, ¿ya? Entonces es 1,3 más 0,6, ¿ya? Alineadas las comas, chicos, por favor, ¿ya? 6 más 3, 9, coma y 1, ¿ya? 1,9. Entonces 1,9 por h dividido en 2, y eso es igual a 0,76. Ya, como tenemos que despejar la altura, ya aplicamos la técnica clásica de que si un número que está dividiendo, en este caso el 2, va a pasar multiplicando al otro lado, ¿ya? Entonces quiere decir que 0,76 multiplicado por 2 es igual a 1,9 multiplicado por h, ¿ya? 0,76 multiplicado por 2, o 2 multiplicado por 0,76, como quiera, ¿ya? Eso a ustedes les debiese haber dado 1,52, ¿ya? El tip mental que pueden hacer ustedes acá es que el doble de 76 es 152, ¿cierto? Así que nos queda como 1,52, ¿ya? Eso es lo que ustedes pueden pensar. Entonces, eh, de forma mental, entonces, el doble de 76 sabemos que es 152, ¿cierto? Entonces, por eso le ponemos la coma y listo, ¿ya? Y queda como 1,52. ¿Ya? Entonces tenemos 1,52 que es igual a 1,9 por h, ¿ya? Y ahora vamos a despejar la h, ¿ya? Denme un momento, por favor. Ya, despejamos la h. Lo voy a hacer acá, arribita. El 1,9 va, como está multiplicando, pasa dividiendo, ¿ya? Entonces sería 1,52 dividido en 1,9 igual a h, ¿ya? Para poder hacer esto, eh, podemos amplificar ambos números, ¿ya? Por 10. ¿Qué quiere decir eso? Es que es para que el denominador nos quede como número entero. El 1,9 que nos quede como 19. Entonces, esto se puede multiplicar, se puede amplificar por 10. Es decir, por 10 acá y por 10 acá, ¿ya? Se multiplica por 10. Pero el h también queda multiplicado por 10, ¿ya? Entonces nos quedaría como 15,2. Se corre la coma hacia la derecha un espacio, ¿ya? Y 19, ¿ya? Y 19. Si nosotros hacemos la división, o pensamos en que un número multiplicado por 19 nos da cerca de alrededor de 15,2, entonces pasa que 19 por 1, 19, se pasa, ¿cierto? Entonces 19 por 0,8. Este sí. Entonces probemos con el 8. Sabemos que el 19, 19 por 8, 19 por 8 es igual a 20 menos 1, ¿cierto? Por 8. Y eso es, si uno multiplica el 8 por cada término, 20 por 8
o el doble de 8, 16, y se le agrega un 0, 160, menos, y 8 por 1, menos 8, ¿cierto? Quede como menos 8, 160 menos 8, y 160 menos 8 es 152, ¿ya? ¿Ven? Entonces, por lo tanto, al correr la coma, nos da exacto 0,8, ¿ya? Entonces la altura vendría a ser 0,8. Y la alternativa correcta entonces sería la alternativa B, 0,8 metros. Está todo en metros, así que ahí estaría correcto el ejercicio. ¿Qué es lo que se hace entonces? Sencillo. Ustedes tenían que saber sí o sí la fórmula, ¿ya? De todas formas yo las puse en la pizarra. Pero la idea es que ustedes no pueden estar viendo en la pizarra porque en la PAES no va a estar escrita en ningún lado. Así que si no se percataron de eso, no vieron la pizarra, mejor aún, ¿ya? Pero para el próximo ensayo, ustedes tienen que saberse la fórmula de, de área, de volumen, ¿ya? De figuras planas. Sobre todo esta que preguntan mucho, trapecio, rectángulo. Ya, vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos con el ejercicio 13, que es un ejercicio que les encanta poner en la PAES M1, ¿ya? Entonces sigamos con el mismo camino de método directo, limpio y explicando así como el paso a paso, ¿ya? Para que ustedes no se vayan a perder. Dice en el triángulo ABC de la figura 9, la medida del ángulo ABC es, ya, en este tipo de ejercicios, ustedes tienen que ver bien la figura. Las líneas que pasan por los vértices forman una recta, ya, en cada lado. Fíjense acá. Entonces, mira, forman una recta, ¿verdad? Entonces, eh, el ángulo interior de cada vértice, pero el interior, o sea, estos de acá, de cada vértice, ¿cierto? La suma de ellos nos deberían dar o sumar 180 grados, ¿ya? 180 grados, porque forman como un triángulo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, la suma de ellos siempre es 180 grados, ¿ya? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. ¿Por qué? Porque forman un ángulo extendido, ¿ya? Un par lineal se le llama también, ¿ya? Pero ojo, podemos hacerlo mucho más rápido este ejercicio si recordamos una propiedad igual es súper importante de los triángulos, ¿ya? Entonces, recuerden siempre eso, la suma de todos los eh, la suma de todos los ángulos del triángulo es igual a 180, ¿ya? Si yo le pusiera alfa, beta y gamma, sería eso más gamma es igual a 180 grados, ¿ya? La suma de todos los triángulos interiores, ¿ya? De todos los ángulos interiores, perdón. ¿Ya? Entonces, y también saber que la suma de todos los ángulos exteriores, los de afuera, de cualquier triángulo, ¿ya? Siempre va a ser igual a 180 grados, ¿ya? La suma de todos los ángulos exteriores va a ser igual a 180, a 360 grados, ¿ya? Si la interior es 180, la exterior, la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. ¿Ya? Así que nosotros podemos calcular los ángulos exteriores primero y después poder sacar los interiores o viceversa. ¿Ya? Así que ahí tenemos que ir jugando con eso. ¿Ya? ¿Cómo encontramos los ángulos interiores de este triángulo? ¿Ya? Nosotros lo llamamos, ¿cierto? Alfa, beta y gamma. ¿Ya? Eh, después lo que tenemos que hacer es poner el ángulo
el ángulo interior, en el vértice A, que es el alfa, ¿cierto? Eh, en A, que es el alfa, lo voy a calcular yo. ¿Cómo? Pues dijimos que era los 180, que es el total, ¿cierto? La suma de los ángulos interiores, los 180 grados, menos, o del ángulo extendido, ¿cierto? Porque todo esto me mide 180, para que se entienda. El ángulo llano también que se le dice. 180 entonces, menos esto de acá, el ángulo exterior, ¿ya? Entonces sería menos 70 grados más X. Pero todo esto va en paréntesis, ¿ya? Que sería el ángulo exterior, ¿ya? Obviamente que sacamos el total menos el ángulo exterior nos da el ángulo interior. Entonces sería 180 grados menos 70 y menos X. ¿Por qué? Porque ese signo estaba multiplicando. El signo negativo que estaba fuera del paréntesis multiplica a los signos que están dentro del paréntesis. Por eso cambia. Menos por más, menos 70. Menos por más, menos X. ¿Ya? Igual. Y ahora yo resto 180 menos 70, que es 110 grados, menos X. ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos alfa. Alfa va a medir 110 grados menos X. X obviamente no lo sabemos, ¿ya? Pero lo dejamos expresado de esa manera. ¿Ya? Ahora vamos con beta. ¿Ya? Con beta. El ángulo beta que hacemos el mismo procedimiento. 180 grados, que es el total del ángulo extendido, menos los 50, no se olviden nunca de poner el paréntesis, ¿ya? Más x, igual. Entonces me quedaría 180, yo lo estoy haciendo paso a paso, ustedes lo pueden hacer más rápido, ¿ya? Menos x, y eso es igual a 180 menos 50, 130, menos x. Entonces, beta me queda como 130 grados menos x. Listo. Nosotros los vamos a ir dejando expresados de esta manera para poder llegar a la medida del ángulo ABC. ¿Ya? Recuerden que dice la medida del ángulo ABC. Del ángulo ABC. ¿Y cuál es el ángulo ABC? El beta, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que llegar a saber cuánto mide ese ángulo, ¿ya? En grados, obviamente. Entonces, vamos ahora por el gamma, ¿ya? Entonces sería los 180 menos 90 grados más X. Eso es igual a 180 menos por más menos. Yo saco los paréntesis, menos X igual a. Y esto, como son 180 menos 90, es 90, la mitad. Y menos X. Listo. Esto es igual a 90 grados menos X. Ya, ahora que tengo todos, lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación con la suma de los ángulos interiores. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Esta es la que vimos acá, la que pusimos acá. Ya, entonces esa nosotros la vamos a reemplazar acá abajito. Yo la voy a reemplazar. Esta fórmula de la suma de los ángulos interiores, que da igual a 180, la reemplazo entonces con los nuevos valores que nosotros tenemos. Por lo tanto quedaría 110 grados menos X, ¿ya? Que sería el alfa, más ahora el beta, que es 130, acuérdense siempre con paréntesis, menos X, y después más el lambda, o sea, el gamma, perdón, que sería 90 menos X, igual a 180. Listo. Ahora resolvemos la ecuación, ¿ya? Tenemos que despejar la incógnita, ¿ya? Por lo tanto, para encontrar el valor de x, ¿ya? Así que sumamos los números por un lado y la x por el otro. Eso es lo primero que tenemos
que tratar de hacer. ¿Ya? Entonces nos quedaría, por un lado, nos quedaría 110, los 110, más, ¿cierto? Más 130. Estoy separando todas las cantidades. Más 90 grados, ya. Y acá tenemos, voy a dejarlo con otro color. Menos X y menos X. Entonces me da menos 3X. ¿Ya? Lo dejé bien destacado. Igual a 180. Ya, ahora que lo ordenamos, sumamos. Simplemente sumamos 110 más 130 es 200. Aquí lo vamos a bajar. 110 más 130 nos da 240 y más 90 y nos da 330, ¿sí? 330. Y ahora a estos 330, disculpen chicos que suene tan como cansado, pero estoy muy enfermo. Menos 3x igual a 180, ¿cierto? Y 180 grados yo lo voy a pasar al otro lado, ¿cierto? Entonces me quedaría menos 330 grados. Y el menos 3x lo paso al otro lado de la ecuación, quedándome positivo, ¿ya? Para ahorrarme pasos. Entonces me quedaría 3x positivo, para no tener que multiplicar después por menos 1, ¿ya? Entonces me queda 330 menos 180. Voy a borrar acá. 330 menos 180, eso da 150, ¿no? 150 grados igual a 3x. Y por último, despejamos la x. El otro que está multiplicando, el 3, lo paso dividiendo. Entonces, 15 dividido en 3, sabemos que es 5. Y le agregamos al 0. Y ahí me queda el valor de x, el ángulo x. ¿Cuál era el x acá en este caso? 50 grados, ¿cierto? Entonces, como tenemos que calcular el ángulo pedido, que es el ángulo ABC, entonces sabemos que el ángulo ABC es igual al que designamos nosotros como beta, ¿ya? Pero beta a su vez es 130 menos x, pero x es 50, así que 130 menos x va a ser igual entonces a 80 grados. Alternativa E. Alternativa E. ¿Ya? Entonces este equivalía a 80 grados. De esa manera se hace el ejercicio. ¿Ya? Entonces es importante saber el poder de la suma de los ángulos interiores. ¿Ya? Jamás olviden eso, de que los triángulos interiores y los triángulos siempre van a sumar 180 grados. ¿Ya? Es una suma como de las herramientas que más puntos le va a asegurar entonces en geometría. Y tener también cuidado con los paréntesis. Por eso yo lo dejé todo con paréntesis. ¿Ya? Cuando resten expresiones algebraicas como por ejemplo 70 más x, como por ejemplo acá, le cambia todo el signo. ¿Ya? Recuerden cambiarle el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Ya? Al 70 que queda negativo y el x también, en ese caso. ¿Ya? Porque el error clásico de estos ejercicios donde caen muchos por apurarse es equivocarse en los signos. ¿Ya? Vamos con el último, yo creo, por el tiempo. Ya, y vamos con el último ejercicio que vamos a ver por esta clase. ¿Ya? Recuerden que los ejercicios que ustedes tuvieron más problemas, más, no sé, porque no sabían cómo resolverlo, o que piensan que no lo alcanzaron a ver, o no lo vieron en los videos, mándenmelo, o ya sea por el grupo M1 o por privado, ya por el WhatsApp. Mándenme ahí una fotito, digan qué ejercicio es y si los puedo ayudar con eso. Ya, yo no tengo ningún problema, chicos, no es una molestia para mí, se lo he repetido todo el año. Ya, así que ustedes tomen la iniciativa nomás. Eso es lo que yo espero de ustedes. Ya, vamos con este último ejercicio para terminar.
Dice, en la figura junta, los lados del rectángulo gris miden 3 centímetros y 9 centímetros. Alrededor de este rectángulo se ha dibujado un rectángulo separado en X centímetros del borde del rectángulo gris, tal como se representa. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro en centímetros del rectángulo mayor? Ya, está todo en centímetros, así que no nos vamos a poder complicar. Muchas veces dan en metros o en milímetros y ahí nosotros tenemos que cambiar la unidad de medida. Pero acá está todo en centímetros, así que con eso ya estamos bien. Nos están pidiendo entonces eh, la expresión correcta que representa el perímetro, ¿ya? El perímetro de la figura. Ya, entonces, ¿qué vamos a determinar primero? Primero tenemos que determinar las dimensiones, ¿cierto? De los lados del rectángulo mayor, ¿ya? Del que rodea al más pequeño, ¿ya? Entonces, para calcular las nuevas medidas del rectángulo exterior, lo que tenemos que hacer es ver cuánto aporta la separación de esos X centímetros a cada lado, ¿ya? Entonces, voy a decir yo, para el ancho y para el... Voy a tener que calcular el ancho total, ¿cierto? Estamos hablando del rectángulo mayor, ¿ya? El que está por fuera, ¿ya? Entonces, el ancho total para mí va a ser los 3, ¿cierto? Que miden, porque recuerden que miden 3 y 9, ¿ya? Del rectángulo gris. Dice, los lados del rectángulo gris miden 3 centímetros y 9 centímetros, ¿ya? Entonces, obviamente que el largo va a ser 9, ¿ya? Entonces, este va a ser el ancho y este va a ser el largo del rectángulo gris. Por lo tanto, yo voy a tomar, como estamos hablando del ancho, los 3 más una X y más la otra X, ¿ya? Eso es igual a 3 más 2X. Listo. Ese es el ancho total del rectángulo exterior. Ahora vamos por el largo total. Hacemos lo mismo. Tomamos el 9 y luego decimos 1 y 2. Entonces sería más 2X. ¿Ya? Bueno, eso sería esto y esto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Después que nosotros tenemos el ancho total y el largo total, sabemos que el perímetro es la suma de todos sus lados, ¿cierto? Entonces, siempre para un perímetro, por ejemplo, de un rectángulo, se puede ocupar una fórmula o se pueden sumar los lados, ¿no? ¿Ya? ¿Qué fórmula tiene? Lo más sencillo, que obviamente que es 2 multiplicado por el ancho más el largo, más el largo. Que eso al final es como que estuviese factorizado nomás, ¿ya? Porque es lo mismo que decir 2 veces el ancho más 2 veces el largo, ¿ya? Entonces, sabemos que el ancho es 3 más 2X, ¿cierto? Y más 9 el largo, más 2X. Listo. Todo eso está multiplicado entonces por 2. Eso nos va a dar el perímetro. Voy a extenderlo un poquito más acá. Entonces, tenemos que sumar lo que está dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces nos quedaría el... Nos queda el 3 con el 9. Voy a abrir paréntesis acá. ¿Ya? Entonces nos quedaría 12. Después voy a cambiar el color mejor. 2x más 2x. Entonces me queda más 4x. ¿Sí? Y todo eso lo tenemos que multiplicar por 2. ¿Ya? Cada componente. Entonces sería P igual a 2 por 12, o el doble de 12 es 24, más, y el doble de 8, o sea, de 4, perdón, que es 8x. Ya, listo. Entonces nos quedaría que el perímetro es igual a
24 más 8x. Pero ojo, siempre nosotros tenemos que ir observando, porque acá pecamos de apurarnos, de ansiosos. Hay que observar las alternativas, ¿ya? Las alternativas no aparece como 24 más 8x, pero sí aparece como el paso anterior. 2 factor de 12 más 4x. Entonces, esta es la alternativa correcta. La alternativa C. Alternativa C. ¿Ya? Entonces, ya, ¿qué nos queda acá como moraleja para terminar? Hay que tener cuidado con sumar solo una vez la X, ¿ya? Fíjense que acá, porque ese es un error muy común, ¿ya? De ustedes, los estudiantes, de todos en realidad los que hacen esto, ya sean chicos, grandes, independiente de la edad, de todos los estudiantes en realidad, es sumar, por ejemplo, el 3 más X y el 9 más X, pensando que la separación ocurre solamente en un extremo, ¿ya? Recuerden entonces que para rodear una figura por completo, la distancia X se agrega a ambos lados, ¿ya? Porque mucho, como lo hicimos acá, ¿ya? Tanto acá como acá se suma, ¿ya? No solamente un lado nomás. Porque en muchos ejercicios ustedes lo que hicieron fue sumar una X nomás, una X. Y se olvidaban de que son dos por ambos lados, ¿ya? A eso me refiero. Ya, también estar consciente de las alternativas, cómo están expresadas, ¿ya? Porque no hubiéramos agarrado quizás este último paso, ¿ya? Pero no fue tanto tampoco, ¿ya? Pero sí hay que estar ahí comparando siempre o ver a qué tenemos que llegar, ¿ya? A qué tipo de resultado, cómo está expresado, ¿ya? Eso también, la alternativa también nos dan pistas, o también podemos ir descartando, ¿ya? Y, y por último, los distractores, po. Fíjense que en la alternativa B, en la B, eh, aparece como que corresponde al área del rectángulo mayor, ¿ya? Entonces, y la alternativa A es lo que está dentro del paréntesis nomás, ¿se dan cuenta? O sea que es como la mitad del perímetro, no está multiplicado por 2, ¿ya? O sea, como que se hubieran olvidado multiplicar por 2. Así que hay que tener cuidado con los distractores también, ¿ya? Eso, chicos, espero que estén muy bien y que les haya servido esta clase de casi 100 minutos. Así que espero verlos pronto. Cuídense mucho. Y si llueve, ahí con harto cuidado de no enfermarse y que no, espero que no tengan ningún problema en sus casas. ¿Ya? Que estén muy bien. Estamos en contacto.